Díganme si se ve ahí. Deberían estar viendo la presentación. Bien. Remotamente estoy viendo también. Gustavo San José de Misiones. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, te paso la palabra, Facundo. Comencemos con la presentación. Bárbaro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por dejarme presentar este trabajo, que como bien dijiste es un trabajo de investigación desarrollado dentro de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, particularmente dentro del ITT, el Instituto de Transferencia Tecnológica, y la Prosecretaría TIC, y a su vez también es parte de mi tesis de maestría de la UNLP. En este trabajo, estuvo dirigido por Hugo Ramón, de la UNOVA, y codirigido por Adrián Pousa, de la Universidad Nacional de La Plata. Bien, esta es un poquito la agenda de lo que vamos a ver, que es la introducción al tema de lo que sería IaaS, que quiere decir identidad autosoberana, el estado del arte en el cual se encuentra este paradigma de autenticación, el marco teórico para ponernos un poco a hablar de lo que es necesario para el despliegue de esta solución, el trabajo experimental realizado dentro de la PROTIC y las conclusiones a las cuales llegamos y trabajos futuros que se pueden desprender de esta línea de investigación. Bien. Desde el comienzo de Internet, cuando se diseñó, no tuvo, digamos, en su concepción, un sistema de identificación de usuarios, ¿no? Sino que al principio Internet se utilizaba simplemente como una solución para transmitir información, y a su vez, cuando fue creciendo Internet a lo largo de los años y con el desarrollo de la WWW y sistemas, digamos, web dinámicos y demás, se empezaron a desarrollar distintas soluciones a esta problemática, con los distintos mecanismos de autenticación que hoy en día todos conocemos, que a grosso modo los podemos clasificar en sistemas de autenticación centralizados, ¿no? En el cual un usuario, para poder identificarse a ese sistema, tiene que generar un usuario con contraseña, pero con la característica de que ese usuario y contraseña persisten en una base de datos del lado del servidor. Digamos, normalmente es la contraseña en formato de un hash, y la otra característica es que en estos sistemas centralizados el usuario debe recordar o tener unas credenciales de identificación para cada uno de los sistemas. Un modelo, digamos, superador a este llevó a que se generen los sistemas federados. Hoy en día conocemos distintos protocolos de autenticación que nos permiten hacer esto, como por ejemplo SAML, OAuth, OpenID, en los cuales uno ya, digamos, puede crear un sistema en el cual la autenticación la delegue a un IDP que centralice la autenticación. Y en algunos casos se puede lograr una autenticación única, lo que se conoce como single sign-on. Bien, pero este sistema federado también tiene la problemática del sistema centralizado. O sea, las credenciales normalmente se encuentran en un lugar tercerizado, lejos del poder y el control del usuario. Entonces ahí, con esta problemática en mente, es como a lo largo de los años fue desarrollándose el concepto de identidad autosoberana, que básicamente es un nuevo paradigma que, digamos, aprovecha todos los avances tecnológicos relacionados a la distribución de datos y de cadenas distribuidas como blockchain y demás, y lo que permite es darle la credencial al usuario, el que esté en su propio control y poder. Ya ahora no va a depender digamos, de su credencial que esté en una base de datos fuera de su control, sino que va a ser él mismo el que la va a tener en su poder. Digamos, como una analogía a lo que sería el documento de identidad en el mundo físico o el carnet de conducir. Ahora lo que se va a generar es algo conocido como una credencial verificable, la cual va a estar en su poder, normalmente va a ser a través de un software conocido como billetera virtual. Después vamos a andar en estos términos. El objetivo general de todo el proyecto de investigación fue
analizar el estado del arte en el que se encontraba esta tecnología y realizar una prueba de concepto marcándola dentro de la universidad y en un caso particular que es la generación de credenciales para alumnos y analizar algunas características de esta tecnología como las pruebas de conocimiento cero, que más adelante voy a explicar qué es esto. Bien, actualmente todo lo relativo a identidad autosoberana hay, digamos, es una tecnología muy nueva y hay muchísimas iniciativas, tanto públicas como privadas. Y del lado privado, una de las más interesantes que podemos encontrar hoy es la solución en la nube de Microsoft, que la solución se llama Entra. Y lo que nos permite es, digamos, una empresa puede, gracias a este producto, generar credenciales para las billeteras de sus empleados y estos que cuando se autentiquen en un sistema ya tengan acceso a todo lo necesario para poder trabajar. Pero, volviendo al caso particular de IaaS, esa credencial está en poder del empleado y no de una entidad centralizada. En cuanto a los desarrollos de iniciativa abierta, en los cuales se basó este trabajo práctico, podemos encontrar como solución más madura y de código abierto el proyecto Hyperledger de la Fundación Linux. El proyecto Hyperledger en general es un proyecto paraguas, digamos, que alberga un montón de proyectos individuales, todos basados en proveer alguna solución basada en blockchain o alguna DLT distribuida. En particular, en nuestro trabajo, utilizamos dos proyectos de estos que son Hyperledger Aries para generar los agentes de comunicación y Hyperledger Indy para generar una blockchain distribuida capaz de interactuar y persistir datos relacionados particularmente con conceptos de identidad autosoberana. Bien, todo esto, digamos, por hablar de lo que sería la parte técnica. Pero toda esta parte técnica, no, digamos, para llevarla a cabo y para poder lograr, digamos, un producto que tenga validez y poder reemplazar a futuro, digamos, un documento, un carnet y que tenga algún tipo de validación, necesita también su marco de regulaciones y leyes que lo amparen. Hoy en día, el proyecto más impulsado a nivel global y maduro que se encuentra es el de la Comunidad Europea, que en cuanto a leyes, ellos ya tienen su sistema europeo de identificación electrónica y su reglamento general de protección de datos, que particularmente no hablan de identidad autosoberana, pero son compatibles. Es por esto que ellos largaron el European Self-Sovereign Identity Framework Laboratory, que finalizó en el 2022, en el cual lo que intentaba era que tanto organizaciones como gobiernos de la Comunidad Europea se pongan de acuerdo en todo lo necesario para, primero, ser compatibles y que todos acepten los mismos tipos de datos e impulsar un proyecto común. Principalmente, este proyecto es súper ambicioso y lo que intenta lograr es una wallet europea en la cual no solamente se identifiquen los usuarios, sino que también ahí puedan tener, digamos, historial crediticio bancario y poder utilizarlo para un abanico mucho más amplio que solamente identificar un usuario. Después también, como otro proyecto de alcance global y de iniciativa abierta, está la Fundación Sobrin, que tiene, digamos, su marco regulatorio propio y cualquier, digamos, organización o organismo puede formar parte de este, lo que sí tiene que cumplir una serie de requisitos para poder ingresar a esta red y hacer uso. Y también tiene un costo económico pertenecer a ella. Después, un poquito más en lo que sería nuestra región, está la alianza LACChange, impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en el cual promueven distintas soluciones basadas en blockchain, en particular de IaaS, dos que podemos nombrar. Certijoven, que es una iniciativa en Perú, en la cual se intenta generar una wallet en la cual uno se pueda identificar y a su vez también generar, por ejemplo, certificados de antecedentes penales, certificados de antecedentes jurídicos, certificados académicos, validar experiencia laboral, etc. Y en lo que sería Argentina, hay un proyecto que se llama Didi en Argentina y lo que intenta hacer es poder ayudar a
poblaciones, digamos, vulnerables, las cuales todavía hay mucha gente que todavía no tiene su propio documento de identidad y demás, y principalmente con la idea de impulsarlos, de identificarlos para que tengan acceso al sistema financiero, ¿no? Y hay detrás toda una línea de ayuda de microcréditos en base a esa solución. Bien. Dentro del marco teórico, estos serían los 4 principales conceptos de los cuales hay que hablar para poder llevar a cabo una solución de IaaS, que son lo que son el concepto de DLT y blockchain, identificadores descentralizados, credenciales y presentaciones verificables y las billeteras digitales. Digamos, dentro de la bibliografía, la bibliografía actual, lo que intentan expresar es que todas estas tecnologías nuevas de identidad autosoberana las tenemos que ver como una nueva capa dentro del modelo OSI, que sería la capa 8 de identificación, en la cual se tienen que desarrollar nuevos protocolos y estándares para, digamos, que tenga sustento. Bien. DLT y blockchain creo que es algo que hoy en día ya estamos, la gente que es de informática, todos familiarizados. Y básicamente DLT son bases de datos distribuidas en las cuales para poder almacenar información se tiene que llegar a un consenso entre los nodos. Y toda la información va a estar sincronizada entre los mismos. Y blockchain es un tipo particular de DLT en el cual todos los nodos forman una red peer-to-peer y, digamos, la información que se va agregando se la conoce como bloque y tienen que ser aceptados por los distintos mecanismos de consenso que pueden llevar los distintos nodos. Bien, digamos, como conceptos nuevos, se desprende el concepto de identificador descentralizado, que hoy en día se encuentra en un estado de recomendación de la W3C, y que básicamente está diseñado para poder identificar de manera distribuida algún sujeto. Este sujeto, a su vez, puede llegar a ser una entidad, un concepto abstracto, una persona, puede ser básicamente cualquier cosa. Y el formato de representación un ejemplo es el que está acá abajo, en el que normalmente el ID tiene 3 partes. Una va a ser el esquema, que este va a ser DID, que no va a cambiar. Los segundos son los métodos que son capaces de aceptar, que acá básicamente va a referirse a un estándar de la DLT o el blockchain a la cual va a trabajar. En este caso, SOB pertenece al estándar de la red Sobrin. Y acá, bueno, vamos a tener un identificador único de ese objeto en particular. Después, la arquitectura es un poquito más grande, en la cual podemos ver lo siguiente. Tenemos nuestro ID distribuido, que siempre va a resolver algo que se conoce como documento ID. Este documento ID lo que tiene es, digamos, todos los certificados criptográficos públicos que hacen referencia a la validez de este ID en particular. Después también tiene, por ejemplo, los tipos de método que acepta y demás. Y hace referencia, por ejemplo, si nosotros queremos enlazar a este documento a una URL de la web clásica, también lo podemos definir en este documento. Después, cuando nosotros queremos interactuar con este DID, digamos, para pedirle algún tipo de verbo, algún tipo de dato en particular, tenemos lo que se conocen como DID URLs, que si ustedes prestan atención no es nada más que ponerle un slash y el método al cual nosotros queremos acceder. Tanto el DID como el documento DID van a persistir en una blockchain en particular, para que quede como un registro inmutable. Bien. A su vez, como dije, este DID va a referir a un sujeto, que como dije puede ser una persona, una organización, un concepto abstracto, y vamos a tener lo que se conoce como un controlador DID, que es el único autorizado para poder hacer modificaciones al documento DID. Y esto es muy importante porque le podemos dar dinamismo al documento para que sea capaz de aceptar distinto tipo de características, o incluso si queremos cambiar las credenciales porque fueron vulneradas o lo que sea, lo podemos llegar a rotar dentro del documento. Y también otro concepto muy importante es que tanto el subject como el controller pueden ser la misma entidad. Dentro de nuestra prueba de concepto, la universidad es tanto subject como controller de su DID y su documento DID. Bien, acá tenemos un pequeño ejemplo de cómo se vería un documento DID persistido en una blockchain.
en el cual tenemos, por ejemplo, el ID, los tipos de credenciales que maneja. Esto está súper resumido, ¿no? Y los servicios a los cuales es capaz de atender. Bien, como dije, los métodos DID, o lo que es capaz de hacer, por ejemplo, en nuestro caso, lo que queríamos era poder persistir en la DLT o en la blockchain esquemas específicos de credenciales. Entonces, para eso tuvimos que utilizar una red particular, que es un método particular de la red Sobrin. Si queremos, lo podemos, dejé acá el link por si después lo quieren chusmear, cuáles son los que son capaces de aceptar e interactuar. Y esto también es súper importante de tener en cuenta que puede haber distintos métodos que no son compatibles entre sí. O sea, si yo trabajo, por ejemplo, con Hyperledger Indy y trabajo con sus métodos y después la Comunidad Europea define sus propios métodos, esa interacción entre sí no va a ser 100% compatible. Es por eso que en el ID, volviendo un poquito para atrás, acá especificamos qué tipo de red es con la que trabaja y en eso se va a basar en los métodos que es capaz de atender. Bien. Después, otro concepto importante es el de las credenciales verificables, que hoy en día también está en la versión 1.1 y es una recomendación de la W3C. Y básicamente, una credencial va a tener un conjunto de claims, que claims básicamente se los conoce como los atributos, puede ser nombre, apellido, fecha de nacimiento, etc. Lo que nos interesa persistir o que el usuario tenga como propio, como atributos propios. Y a su vez, la credencial, aparte de estos claims, tiene metadatos, que nos va a servir para describir las propiedades en sí de la credencial, como el formato, cuándo se emitió, fecha, etc. Y hay algunas pruebas, digamos, de validación como firmas, timestamp, nonsense, etc. Acá dejé un pequeño gráfico de lo que nos vamos a encontrar cuando vemos una credencial verificable, que normalmente lo que le interesa al usuario final es esta parte que está acá en amarillo, que son los claims, en el cual en este ejemplo vemos que tenemos un usuario que dice la credencial que pertenece a determinada universidad. Bien. Después está el concepto de presentación verificable, que esto es súper importante porque en el mundo real nosotros lo que hacemos es cuando queremos validar quiénes somos, presentamos algún carnet o algún documento, como el DNI. Lo que tiene, perdón, este ejemplo en el mundo real es que cuando nosotros damos nuestro DNI, otorgamos un montón de información que nosotros no queremos develar. Por ejemplo, imagínense que nosotros tenemos que enfrentarnos a una prueba en la cual tenemos que validar que somos mayores de edad. Y simplemente mayores de edad, no la fecha de nacimiento, nuestro nombre, nuestro apellido. O sea, si nosotros damos el DNI, estamos otorgando toda esta información. En identidad autosoberana, lo que nos permite es generar presentaciones verificables y nosotros podemos elegir qué tipo de datos queremos presentar. Incluso podemos presentar lo que se conoce como desafíos o pruebas de conocimiento cero, en los cuales, como dije anteriormente, validamos solamente que somos mayores de edad sin revelar nuestra edad o fecha de nacimiento. Y una de las ventajas que tienen las presentaciones verificables es que nosotros podemos generar presentaciones de más de una credencial a la vez. O sea, no necesariamente van a estar todos los claims de todas las credenciales y podemos combinarlos entre sí. Bien, y otro concepto importante en este proyecto es el de las billeteras digitales. Hoy en día las conocemos más las billeteras para el uso de dinero, pero en IaaS este concepto es el mismo, pero lo que vamos a persistir acá es credenciales de identificación. Y básicamente tenemos la parte en la cual utilizamos la billetera para almacenar de manera segura todas nuestras credenciales y claves criptográficas. Y va a tener una segunda parte, que es la que se conoce como agente, que es el que tiene básicamente la capacidad de asumir un rol dentro de la metodología o arquitectura de credenciales verificables, que puede ser el rol de titular, de emisor o de verificador. También
digamos, un concepto que es súper interesante con el tema de los agentes es que todo el concepto de identidad autosoberana, en este caso particular que estoy presentando, lo abocamos digamos, en un proyecto de identificación de alumnos, pero hoy en día hay un montón de proyectos paralelos en el cual se utilizan estos agentes para identificar dispositivos IoT o robots en sí, que cada uno tenga su identidad. Acá tenemos una pequeña muestra de cómo sería una billetera digital. Normalmente la vamos a trabajar en un celular, pero hoy en día existen billeteras digitales en los navegadores web o incluso cloud. Y acá tenemos un ejemplo de una credencial emitida por la universidad. Bien. También algo importante es que es el protocolo de comunicación entre los agentes. El protocolo de comunicación, digamos que nació a la par del estándar de DID, es DIDCOM, que básicamente es un protocolo nuevo, desarrollado especialmente para escenarios de identidad autosoberana, y hoy en día está bajo la Fundación de Identidad Descentralizada, mantenido por ellos. Tiene distintas características, las principales son que, bueno, es descentralizado, ya que nos identificamos mediante los DID, es seguro, toda la comunicación va a estar protegida, es privado, y una de las características particulares que tiene este protocolo es que nosotros podemos, con los agentes, enviar mensajes a un destinatario sin revelar el remitente. Lo podemos hacer, pero tiene la particularidad de no hacerlo. Y esto amplía un poco el abanico de escenarios en los cuales se puede implementar o casos de uso. Y también lo que permite este protocolo es generar agentes proxy como intermediarios entre la comunicación entre dos agentes particulares. Bien. Perdón, vuelvo un poquito para atrás. También hay otras tecnologías que se utilizan en reemplazo de DIDCOM, como pueden ser protocolos que ya son utilizados hoy en día a nivel de capa de aplicación, como es OpenID, que en lo relativo a IAS se extendió sus capacidades en OpenID DC, que quiere decir para generar y almacenar credenciales verificables, y OpenID PB para generar presentaciones verificables. Esto tiene la ventaja, utilizar un protocolo ya conocido y que se lo extienda, es que si nosotros tenemos que hacer digamos, la reingeniería de adaptar IAS a nuestros sistemas ya desarrollados es menor que tener que implementar una solución para un protocolo totalmente nuevo. Bien. El caso, para nuestro trabajo experimental, definimos un caso de uso en el cual se pretendía tanto generar un agente para que lo maneje la universidad y pueda tanto emitir credenciales como validarlas en sus sistemas. Y también se definió un sistema de administración para que pueda ser, digamos, utilizado por personal no técnico de la universidad. A su vez, como blockchain se utilizó Hyperledger Indy, en particular una desarrollada y mantenida por el gobierno de British Columbia, una provincia canadiense, que tiene una red pública de test, y esto se eligió por dos causas principales. Primero, para probar esta prueba de concepto en un entorno lo más parecido a producción posible. Y lo segundo, porque esta red de test es gratuita. Tiene la contraparte que cada 15 días la información se resetea. Pero a nivel de prueba de concepto nos alcanzaba. Después, para el despliegue de los agentes, utilizamos el proyecto Hyperledger Aries, en particular un subproyecto que es Acapay, que lo que permite es el despliegue del agente, pero la implementación está hecha en Python. Y después, como wallet, utilizamos la wallet Lizzy ID Wallet, que tiene la particularidad
de que es una wallet en la cual nosotros podemos almacenar distintos tipos de credenciales, tanto las que son capaces de generar Aries, como multitud de otro tipo de credenciales, como las que está generando la Comunidad Europea, por eso se lo conoce como una wallet ID, se me fue la palabra, aceptada por la Comunidad Europea, que cumple los estándares que ellos proponen de wallet. Y esa fue la que utilizamos. Esta fue la arquitectura que desplegamos dentro de la universidad. Tenemos por el lado de la universidad, generamos nuestro agente y nuestra interfaz de comunicación. El agente acá cumplió el rol de emitir credenciales para los alumnos y a su vez también persistir información en la ledger en base a estas credenciales para que se puedan validar. Y especificar en la ledger un esquema particular en el cual se tienen que basar las credenciales que se van a emitir. A su vez, el usuario, cuando desea hacer presentaciones verificables en base a la credencial que está obtenida, lo puede hacer a cualquier organismo que le genere una prueba y puede ir eligiendo los desafíos en particular que quiere presentar, los claims. Bien, y a su vez, este organismo tercero puede validar esta información contra la blockchain sin necesidad de ir a preguntarle, a consultarle a la universidad si la credencial es válida o no. Si la presentación, digamos, es válida o no. Bien, yo preparé una pequeña demo. Acá, primero voy a ver si se ve todo bien hasta acá. Bien. Este es el software de interacción con el agente, en el cual nos permite crear un esquema con los claims que nosotros definimos, que eran, digamos, de nuestro interés. Esto demora un cachito porque lo tiene que persistir en la blockchain y nos va a devolver los ID de las credenciales y del esquema, perdón, de la definición de credenciales y del esquema. Después, una vez que ya tenemos nuestro esquema, podemos con nuestra wallet conectarnos con el agente. Ahí se lee el QR desde el celular. Podemos ver que establecemos conexión. Podemos ver datos de la conexión. Y lo que es de interés acá es que no solamente podemos enviar credenciales, sino que estos protocolos nos permiten hacer muchísimas más cosas, como por ejemplo enviar mensajes de texto. Y después podemos emitir nuestra credencial al agente destino. Esto va a hacer que en la billetera del agente del usuario le llegue la oferta de esta credencial, en la cual la puede abrir y validar que todos los datos estén correctos y sean de interés. Y tiene dos opciones, o aceptar la credencial o si ve algún error o algún problema, la puede declinar. Ahí podemos ver cómo una vez almacenada la podemos encontrar en la billetera. Aclaro que depende de la billetera que estemos utilizando, se va a ver de una manera u otra. No es que siempre se va a ver así. Y por último, una vez que el agente tiene su credencial, podemos emitirle distintas pruebas de verificación. En este caso, acá lo que se está haciendo es mandándole una prueba en la cual se le pide el nombre, el apellido
y validar que la inscripción del alumno en la universidad sea mayor a 3 años. Y ahí podemos ver desde la gente de la universidad cómo se validó esa credencial y esa presentación. Perdón. Acá estoy mostrando el ID del agente utilizado por la universidad y en la blockchain de test, cómo vamos a encontrar todos estos datos que estuvimos persistiendo. Como es de test, una de las cosas que tiene interesante esta blockchain es que es poca la información que maneja, entonces buscar la información de cada agente que es sumamente rápido. Por ejemplo, acá estoy queriendo ver toda la información que emitió la universidad. Acá podemos ver las firmas criptográficas, las credenciales y demás. Bien. ¿Y cuáles son las conclusiones de nuestro trabajo y los trabajos futuros? Bueno, en primera medida que hace falta desarrollar un marco de confianza y regulatorio para que le den validez al uso de este tipo de credenciales. En desarrollar mecanismos de interoperabilidad entre DID que se trabajen en distintas DLT. Hoy en día hay muchísimos proyectos que están intentando solucionar esto para generar esta interoperabilidad. Un punto flojo que tiene hasta ahora este estándar es todo lo relativo a revocación de credenciales. Por ejemplo, podríamos poner una lista pública en la cual tengamos IDs de todas las credenciales que fueron revocadas, pero de esto, digamos, pierde un poco el anonimato de lo que se quiere lograr con la solución. Entonces, todavía no hay una solución digamos, que cumpla todos los requisitos de la idea de IaaS en sí. Después, también podríamos investigar sobre la comparativa de si conviene utilizar el protocolo DIDCOM o OpenID, aunque hoy en día ya hay muchos estándares que lo que intentan hacer es no elegir entre uno y otro, sino lograr una interoperabilidad y poder utilizar los dos. En particular, Lizzy Wallet, que fue la que utilizamos, es capaz de utilizar los dos sin problemas. Y bueno, para no dejar de lado todo el tema de accesibilidad. Ya avanza la tecnología, van saliendo nuevos productos que lo ideal sería que esté al alcance de todas las personas y que se llegue a implementar en algún momento para no marginar a nadie. Bien. Bueno, ese sería el trabajo en sí. Muchas gracias por escucharme y quedo abierto a preguntas si hay. Por las dudas, acá no se escucha, remoto. ¿Alguien tiene preguntas? ¿Alguna? ¿Nadie? ¿Todos se entendieron? ¿Qué tal? Soy Javier Sorelín de la Universidad Nacional del Nordeste. Quería saber qué casos de uso reales pretenden atacar con el desarrollo de ese concepto que están trabajando en la universidad propiamente dicha y apuntando a los servicios que se ofrecen a los estudiantes. Bueno, muchas gracias, Javier, por la pregunta. Nuestra idea principal era evaluar un poco el estado en el cual se encuentran estas herramientas como para poder lograr, digamos, la implementación en un ambiente productivo. Investigar también, ya como vemos que esto tiene un empuje muy grande desde la Comunidad Europea y que prácticamente es una realidad, porque hoy en día lo vemos que ya pueden emitirse
carnet de conducir como credencial verificable y que se acepta en toda la Comunidad Europea. Nosotros nos queríamos adelantar un poquito a eso desde el lado de la academia y ver qué se podía lograr con las herramientas de software libre que hay. A su vez también, esto nos sirve como para ver el grado de madurez que tiene cada herramienta y cada estándar, que la verdad, no te voy a mentir, está un poquito verde todo, ya sea desde el protocolo DIDCOM, que todavía no es un estándar en sí mismo definido, tanto el de las credenciales verificables como el de las presentaciones, que hoy en día son recomendaciones de la W3C. Y bueno, es un poco investigar el estado en el que está todo esto. Como aplicabilidad todavía yo no lo veo viable, por todo esto que te conté, pero sí está bueno poder ir analizando si esta es la tendencia, qué vamos a tener que modificar de nuestros sistemas para que acepten este tipo de autenticación. Pero todavía lo vemos, digamos, lejos de una implementación productiva de esto. La idea después, bueno, esto se desprende, si vos querés, no sé, hacer un evento que sea organizado solamente para alumnos de determinada carrera, facultad, o etcétera, básicamente ya con que en la entrada presenten una presentación que pertenecen a que cumplan ese requisito, ya lo podés dejar pasar. No sé si eso... perdón. Sí, Nelson. No, gracias, Miguel. Creo que ya respondió porque justamente tenía que ver con la pregunta que hizo el compañero. Pensando en la estandarización, ¿no? Porque incluso habría que tocar una capa de la OSI, ¿no? Habría que crear una más por el tema de la validación. ¿Es así, Facundo? Sí, tal cual, tal cual. Muchos de estos protocolos hoy en día se encuentran en draft. Incluso hoy a la mañana me estuve fijando y todos los días salen ledger nuevas que aceptan distintos tipos de métodos y demás. E incluso en el proyecto de la Fundación Linux, que los nombré, que utilizamos Indy, que a su vez usa los métodos de la red Sovereign, ellos están a su vez desarrollando su propia metodología en la cual los verbos cambian y los mensajes cambian, que en mi trabajo de tesis eso lo expongo y lo amplío un poquito más a detalle, pero digamos, al día de hoy lo veo que le falta todavía un grado de madurez mayor. Bien. Correcto, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bien, muchas gracias por la presentación. Pasamos a Alicia Deverio de la Universidad Nacional del Nordeste, que nos va a contar su experiencia, la experiencia de transformación digital en la Universidad Nacional del Nordeste.